que la utilización correcta de conectores textuales es fundamental para entregar un mensaje coherente al emisor. Hoy, en nuestro curso preuniversitario Pensum, trabajaremos el módulo 4 de razonamiento verbal, donde estudiaremos indicadores de producción de textos, con los cuales daremos cohesión semántica y sintáctica a distintos enunciados propuestos en los ejercicios. Comencemos. Inicia el trabajo resolviendo esta prueba exploratoria. Luego te daré las claves para que la corrijas. Seguimos. ¿Qué tal te fue? Veamos cómo realizar estos ejercicios. Primero debemos entender que los indicadores de producción de textos son conectores. Un conector se define como una unidad lingüística que vincula semánticamente grupos sintácticos, oraciones y partes de un texto. Como características textuales de los conectores tenemos: numerosos conectores son polisémicos, es decir, un mismo conector puede expresar diferentes relaciones en contextos lingüísticos diferentes. Próximo. Una misma relación lógico-semántica se puede expresar mediante diferentes conectores. Por último, aun cuando diferentes conectores pueden expresar una misma relación semántica, por eso no son conmutables. Es decir, nosotros siempre debemos tener en cuenta el contexto con el cual vamos a trabajar, porque dependiendo de este, nosotros vamos a seleccionar los conectores o indicadores de producción de textos que vamos a utilizar. Los conectores no se pueden sustituir uno por el otro. Ellos van a actuar según el contexto con el cual estamos trabajando. Nunca olvidemos esto. A partir de ahora trabajaremos las relaciones lógico-semánticas más comunes, así como su clasificación de conectores. Veamos, tenemos aditivos que expresan suma de ideas. Estas se van a clasificar según expresen noción de suma, como por ejemplo y, además, también, igualmente. Pueden expresar matiz intensificativo como encima, es más aún, o grado máximo como incluso, hasta, para colmo. También tenemos como relación lógico-semántica los opositivos, que expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados, como concesión, que puede ser a pesar de todo, aún así, de cualquier modo. También se pueden clasificar según su restricción, como pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, si bien, por otra parte. O también pueden expresar exclusión, como por el contrario, en cambio, desde otro punto de vista. También tenemos causativos consecutivos, que expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados. Como consecutivos tenemos por ende, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por lo tanto, por esta razón, entonces, entre muchos otros. Como causales tenemos porque, pues, puesto que, ya que, a causa de, visto que, dado que, como. Seguimos con la relación lógico-semántica de comparativos, que subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados, como por ejemplo, del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. Los reformulativos indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en enunciados anteriores, y pueden clasificarse según expresen explicación, como es decir, o sea, esto es, en otras palabras, o según expresen recapitulación, como en resumen, en definitiva, en otras palabras, en síntesis, así pues, según expresen ejemplificación, como por ejemplo, así, así como, específicamente, para ilustrar, o corrección, como mejor dicho, o sea, bueno. Y por último tenemos los ordenadores, que señalan las diferentes partes del texto. Como comienzo del discurso podemos colocar ante todo para comenzar. Como cierre del discurso tenemos en fin
por último, finalmente, en conclusión, en definitiva. Para transición podemos usar por otro lado, por otra parte, otro punto, y para digresión tenemos por cierto, a propósito, a todo esto. Teniendo esto en cuenta y entendiendo estas relaciones lógico-semánticas, entonces podemos trabajar mucho mejor los ejercicios. Así que iniciemos con nuestra parte práctica. Ya en pantalla tenemos nuestro ejercicio número 1. Leamos la primera premisa. Algunos comprenden el lenguaje como una capacidad individual. Otros postulan que los individuos se constituyen socialmente lenguaje. Analizando el enunciado, podemos notar que en este primer espacio nosotros debemos ubicar un conector que indique oposición, porque este otros nos está dando una diferenciación. Y en este segundo espacio debemos ubicar un conector que indique lugar o transición. Veamos. En la opción A tenemos no obstante, más allá de él. No obstante, puede indicar oposición, diferenciación. Más allá de él puede indicar transición. Entonces, esta podría funcionar como nuestra respuesta correcta. Veamos por el contrario, a través del. Por el contrario me indica oposición, me indica diferenciación. A través del indica transición, lugar. Entonces, esta opción también podría funcionar. Veamos la opción C. Por ejemplo, a consecuencia del, estos conectores no me indican lo que estoy buscando. En la opción D, por tanto, gracias al, estos conectores tampoco me indican lo que estoy buscando. Entonces nos quedamos con la opción A y la opción B. ¿Cuál será la correcta? Completando el enunciado con la opción A, resulta de esta manera. Algunos comprenden el lenguaje como una capacidad individual. Otros, no obstante, postulan que los individuos se constituyen socialmente más allá del lenguaje. Con la opción B resulta de esta manera. Algunos comprenden el lenguaje como una capacidad individual. Otros, por el contrario, postulan que los individuos se constituyen socialmente a través del lenguaje. Sin duda, nuestra respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque con estos dos conectores se reafirma la oposición entre el primer planteamiento y el segundo. Veamos, algunos comprenden el lenguaje como una capacidad individual. Otros, por el contrario, postulan que los individuos se constituyen socialmente a través del lenguaje. Correcto. En la número 2 se plantea, ponerse en el lugar del otro es algo más. El comienzo de toda comunicación simbólica. Él se trata de tomar en cuenta sus derechos. Para este primer espacio debemos ubicar un conector que indique comparación. Para este segundo espacio debemos ubicar un conector que indique compañía. Tratemos de ubicar en las opciones de respuestas los conectores que cumplan con estas relaciones semánticas. Veamos, en la opción A tenemos que, con. Esta podría funcionar. B, que, desde. Esta opción también podría funcionar. En la opción C tenemos cuando, hacia. Acá no nos indica ni comparación ni compañía, por lo tanto la descartamos. En la opción D, para, hacia. Ocurre igual que en la opción C, también la descartamos. Veamos cómo resulta el enunciado completándolo con la opción A. Ponerse en el lugar del otro es algo más que el comienzo de toda comunicación simbólica con él. Se trata de tomar en cuenta sus derechos. Estoy casi segura de que esta es la respuesta correcta. Veamos la B. Ponerse en el lugar del otro es algo más que el comienzo de toda comunicación simbólica desde él. Se trata de tomar en cuenta sus derechos. Si estamos buscando compañía, entonces nuestra respuesta correcta, sin duda alguna, es la opción A, porque acá este con nos indica total compañía. En la número 3, los conquistadores españoles dejaron sus huellas en la tradición chilena. La siesta constituye una herencia de las costumbres peninsulares, la afición por el buen comer.
En este enunciado necesitamos dos conectores que nos indiquen ejemplificación para completar estos espacios. Tratemos de ubicarlo. En la opción A tenemos de tal forma que, de igual manera. Esta opción podría funcionar. Veamos en la opción B, de este modo y por otra parte. Este no guarda la relación semántica que nosotros buscamos. En la opción C, por ejemplo, así como también, esta también podría funcionar como respuesta correcta. Y en la opción D, tal como, de la misma manera. Estos dos conectores no guardan la relación semántica que tratamos de ubicar. Probemos completar el enunciado con la opción A. Los conquistadores españoles dejaron sus huellas en la tradición chilena, de tal forma que la siesta constituye una herencia de las costumbres peninsulares. De igual manera, la afición por el buen comer. Ahora que lo veo bien, esta opción indica es consecuencia y nosotros no buscamos consecuencia, buscamos ejemplificación. Entonces la descartamos y vamos a completar con la opción C para estar seguros. Los conquistadores españoles dejaron sus huellas en la tradición chilena. Por ejemplo, la siesta constituye una herencia de las costumbres peninsulares, así como también la afición por el buen comer. ¿Qué te parece? Sí, es la correcta, ¿verdad? Entonces vamos a marcarla acá sin dudas. En la número 4, veamos. Al final del primer libro de Residencia en la Tierra, Neruda deja al lector esperando una contestación. Aparentemente, no hay una respuesta para dar. La proporciona el último poema. En este primer espacio debemos completar con un consecutivo y en este segundo espacio debemos completar con un opositivo. Busquemos esas relaciones semánticas dentro de nuestras opciones de respuesta. Opción A, aunque, entonces. Ni aunque ni entonces indican consecutivo o positivo, entonces descartamos. En la opción B tenemos pues al contrario. Pues indica consecutivo y al contrario indica opositivo. Esta opción podría funcionar como correcta. En la C tenemos si bien, por ende. Esta opción no cumple con lo que nosotros estamos buscando. Veamos la D, porque, sin embargo. Porque es consecutivo y sin embargo es opositivo, entonces esta pudiera ser nuestra respuesta correcta. Veamos la completación con la opción B. Al final del primer libro de Residencia en la Tierra, Neruda deja al lector esperando una contestación, pues aparentemente no hay una respuesta para dar. Al contrario, la proporciona el último poema. No necesitamos tanta oposición para completar el segundo espacio. Vamos a evaluar la completación con la opción D porque no me suena mucho con la B. Al final del primer libro de Residencia en la Tierra, Neruda deja al lector esperando una contestación porque aparentemente no hay una respuesta para dar. Sin embargo, la proporciona el último poema. Esta sí es la respuesta correcta. Vamos a descartar la B y seguimos con la número 5. Con fines de espionaje. Para detectar el estado de las siembras agrícolas, la observación satelital aporta valiosos antecedentes. Analizando este enunciado, los espacios en blanco deben ser completados con conectores de causa. Busquemos eso dentro de nuestras opciones de respuesta. En la opción A, no solo, sino. Esta la descartamos porque indica comparación. En la opción B, tanto como. Esta podría funcionar porque nos indica causa. En la opción C, ya sea, aunque también, indican comparación, entonces la descartamos. En la opción D, más que. Estos conectores pueden indicar adición, pero no causa, entonces lo descartamos. Para estar seguros, vamos a completar el enunciado con la opción B. Tanto con fines de espionaje como para detectar el estado de las siembras agrícolas, la observación satelital aporta valiosos antecedentes. Sí, esta es la correcta. Muy bien. Continuemos con la número 6. El estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser una actividad tediosa. Deben brindar placer.
este espacio en blanco debe ser completado con una relación semántica de oposición. No hay otra relación semántica que pueda cubrir algún conector en ese espacio. Veamos nuestras opciones de respuesta. A, sin embargo, podría funcionar porque indica oposición. Veamos la B, siempre. Siempre no indica oposición, entonces la descartamos. Por el contrario, en la C también indica oposición, entonces podría ser nuestra respuesta correcta. Y en la D, a menudo no indica oposición, entonces la descartamos. Vamos a completar con la opción A y luego con la opción C para ver cuál es la correcta. El estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser una actividad tediosa. Sin embargo, deben brindar placer. No, esto no tiene sentido. Vamos a descartarlo. Leamos con la C. El estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser una actividad tediosa. Por el contrario, deben brindar placer. Excelente. Esta es la respuesta correcta. Veamos en la número 7. La emancipación americana recorrió caminos muy diversos en la extensión del continente. En México, los caudillos alzaron banderas de reivindicaciones de las grandes masas indígenas explotadas y lanzaron a estas contra el Imperio español. En Sudamérica, la lucha fue cosa de minorías cultas, inspiradas en ideologías europeas. En este enunciado tenemos dos bloques de información. El primero va hasta aquí, el segundo va hasta aquí. Este primer espacio en blanco debemos rellenarlo con un conector que indique ejemplificación. Y este segundo espacio en blanco debemos rellenarlo con un conector que indique oposición. Busquemos eso en nuestras opciones de respuesta. En la A, sí, pues. Descartamos porque no tenemos ejemplificación en sí ni oposición en pues. En la B, por ejemplo, en cambio, acá tenemos ejemplificación y tenemos oposición, entonces esta podría funcionar como respuesta correcta. En la opción C, así, además. No, descartada, esta no guarda relación con lo que buscamos. Y en la opción D, dado que, por el contrario. Esta podría funcionar. Vamos a completar con la B. Probemos. La emancipación americana recorrió caminos muy diversos en la extensión del continente. En México, por ejemplo, los caudillos alzaron banderas de reivindicaciones de las grandes masas indígenas explotadas y lanzaron a estas contra el Imperio español. En Sudamérica, en cambio, la lucha fue cosa de minorías cultas, inspiradas en ideologías europeas. Me gusta mucho cómo suena esta opción. Vamos a revisar con la D por las dudas. La emancipación americana recorrió caminos muy diversos en la extensión del continente. En México, dado que los caudillos alzaron banderas de reivindicaciones de las grandes masas indígenas explotadas y lanzaron a estas contra el Imperio español. En Sudamérica, por el contrario, la lucha fue cosa de minorías cultas, inspiradas en ideologías europeas. Esto no tiene sentido. Descartamos la D. Nuestra respuesta correcta es la B. Muy bien. Vamos ya con la última, la número 8, donde tenemos: para mí, las relaciones son una metáfora de todos los demás aspectos de la vida, la política, la moralidad, todo. Básicamente, hago películas para aprender más cosas sobre las relaciones, no para decir algo. No sabría qué decir. Uy, se está poniendo difícil. Pero sí se puede. Acá debemos usar 3 conectores. El primero debe corresponder a recapitulación. El segundo debe indicar oposición. Y el tercero debe expresar causa. Vamos a revisar nuestras opciones de respuesta. En la A, entonces, pues, ya que. El entonces es de recapitulación. Sí. El pues es de causa, no. Nosotros buscamos oposición para la segunda opción, entonces descartamos esta opción. En la B, por lo que, más bien, puesto que. Ese por lo que es de consecuencia, el más bien es de recapitulación y el puesto que es de causa, no nos sirve para completar este enunciado. En la C, así que, pero, porque. Así que es de
de recapitulación, el pero es uno positivo y el porque es un causal, entonces esta podría funcionar. Veamos la D. Por cierto, sin embargo, pues. Ese por cierto es de recapitulación, sin embargo es de oposición y el pues es de causa. Estos conectores podrían funcionar como opción correcta, pero para estar seguros vamos a completar el enunciado primero con la opción C. Para mí, las relaciones son una metáfora de todos los demás aspectos de la vida, la política, la moralidad, todo. Así que, básicamente, hago películas para aprender más cosas sobre las relaciones, pero no para decir algo, porque no sabría qué decir. Esta opción me gusta. Veamos la D. Para mí, las relaciones son una metáfora de todos los demás aspectos de la vida, la política, la moralidad, todo. Por cierto, básicamente hago películas para aprender más cosas sobre las relaciones. Sin embargo, no para decir algo, pues no sabría qué decir. Esta está muy truncada. Prefiero la opción C. Esta sí es la respuesta correcta. Y terminamos nuestro ejercicio 1. Viste que analizando los espacios en blanco según los tipos de conectores que vamos a usar es mucho más fácil. En la medida en la que vayas practicando, este ejercicio se hará mucho más rápido. Así que continuemos con nuestro ejercicio número 2. En la número 1 leemos: entre las características más destacables del mito está su carácter sagrado. Las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos observados eran atribuidas a los seres divinos en los que creían dichos pueblos. Acá buscamos una relación de causa. Veamos, en la opción A, por eso. Esto es consecuencia, descartada. En la opción B, puesto que. Podría funcionar porque indica causa. En la opción C, por ende. Es consecutiva. Eliminamos. En la opción D, en tanto que. Este en tanto que indica contrariedad. Entonces, descartamos. Nuestra respuesta correcta es la B, puesto que. Completemos el enunciado para verificarlo. Entre las características más destacables del mito está su carácter sagrado, puesto que las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos observados eran atribuidas a los seres divinos en los que creían dichos pueblos. Sí, esta es la correcta. En la número 2 dice: la difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente en los países desarrollados, también en los emergentes como Chile. Estos espacios en blanco deben ser completados con conectores de comparación. Vamos a ubicarlos. En la opción A tenemos tanto y por ello. Acá no tenemos comparación. En la opción B, por un lado y podría funcionar. Aquí existe un nexo de comparación. En la C, no solo, sino. Esta también podría funcionar como respuesta correcta. Y en la opción D tenemos incluso por lo mismo. Acá no indican la relación que buscamos. Completemos con la B. La difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente, por un lado, en los países desarrollados y también en los emergentes como Chile. Está un poco dudoso. No me gusta mucho. Veamos con la C. La difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente no solo en los países desarrollados, sino también en los emergentes como Chile. Perfecto. Esta es nuestra respuesta correcta. Descartamos la B. Sigamos con la número 3. Ya desde principios del siglo XX, los científicos adelantaron a los líderes políticos que la acumulación de CO2 en la atmósfera produciría un aumento de temperatura de la Tierra. No lograron hacer conciencia en gobernantes cuyos breves periodos los impulsan a la búsqueda de beneficios inmediatos. Sus objetivos políticos son más bien de corto plazo. Este primer espacio debe rellenarse con un opositivo. Este segundo espacio debe llenarse con un reformulativo de explicación. Busquemos la respuesta correcta. En la opción A, sin embargo, es un opositivo.
Además, es un aditivo, entonces no nos funciona. En la opción B, en síntesis, asimismo, estos no funcionan porque ninguno de los dos cumple con la función que estamos buscando. En la opción C, por cierto, pues, no, tampoco funciona. En la opción D, pero, es decir, pero es opositivo, es decir, es reformulativo y es explicativo. Entonces, podría funcionar. Vamos a leer por las dudas. Ya desde principios del siglo XX, los científicos adelantaron a los líderes políticos que la acumulación de CO2 en la atmósfera produciría un aumento de temperatura en la Tierra, pero no lograron hacer conciencia a los gobernantes cuyos breves periodos los impulsan a la búsqueda de beneficios inmediatos. Es decir, sus objetivos políticos son más bien de corto plazo. Excelente. La opción D es la respuesta correcta. Hagamos la número 4. Los enfrentamientos bélicos no tuvieron como escenario el territorio nacional. Una mirada atenta revela que la guerra de la independencia afectó a la sociedad venezolana. Estos espacios en blanco deben ser rellenados con conectores que indiquen matiz intensificativo. Busquémoslos. Opción A. Aun cuando, por lo tanto. El aun cuando puede funcionar, pero por lo tanto no porque indica causa. Entonces descartamos. Opción B. En tanto que, incluso. No. Opción C. En cuanto que, igualmente. No, tampoco. Opción D. Si bien, ciertamente. Ambos intensifican. Entonces vamos a tenerla como respuesta correcta. Revisemos. Si bien los enfrentamientos bélicos no tuvieron como escenario el territorio nacional, una mirada atenta revela ciertamente que la guerra de la independencia afectó a la sociedad venezolana. Sí, opción D, respuesta correcta. Vamos con la número 5. Los peritos grafólogos declararon que la letra de ese anónimo correspondía exactamente a la del inculpado. Se sabía el nombre del culpable, faltaba solo dar con él. Aquí buscamos un conector de causa. Ubiquémoslo en la respuesta. En la A, no obstante. No, descartado, no me indica causa. En la B, incluso. También descartado. En la C, ante todo. No, descartado. En la D, pues, aquí sí nos indican causa. Vamos a leer, rellenando con la opción D, a ver si es la cierta. Los peritos grafólogos declararon que la letra de ese anónimo correspondía exactamente a la del inculpado. Se sabía, pues, el nombre del culpable, faltaba solo dar con él. Excelente, nuestra respuesta correcta es la D. Y llegamos a la número 6, es la última. La lengua no constituye exclusivamente un instrumento de comunicación. No solo se utiliza como un recurso para formalizar la relación de intercambio entre dos sujetos, cumple otras funciones. Para rellenar este primer espacio necesitamos un conector consecutivo y para rellenar este segundo espacio necesitamos un conector opositivo. Vamos a ubicarlo. En la opción A tenemos, en efecto, sino que. Esta opción podría funcionar. En la opción B tenemos, ya que, además. Este ya que podría funcionar como consecutivo, pero el además no funciona como opositivo, entonces lo descartamos. En la opción C tenemos, por una parte, sino además. Esta opción no nos funciona. Opción D, ante todo, incluso. Esta opción no tiene lo que buscamos. Opción E, es más, por ello. Esta opción tampoco nos sirve. Aparentemente la respuesta correcta es la A. Vamos a verificarla. La lengua no constituye exclusivamente un instrumento de comunicación. En efecto, no solo se utiliza como un recurso para formalizar la relación de intercambio entre dos sujetos, sino que cumple otras funciones. Sí, esta es la correcta. Me encanta. Y hemos terminado nuestro ejercicio número 2.
A continuación te dejo propuestos los ejercicios 3 y 4 para que los realices tú y luego te daré las claves para que los corrijas. Espero que te vaya muy bien. Y para finalizar, realiza la autoevaluación. Tómate unos minutos y luego te daré las claves para que la corrijas. Y ya terminamos nuestro módulo 4. ¡Qué bien! Seguiremos trabajando en nuestro próximo módulo. ¡Nos vemos!